está bien, perfecto. Pues ya saben, vamos al Evangelio de Juan. Juan 1, por favor. Deje su separador allí en Juan 1. Vamos a estar utilizando repetidas citas, varias citas vayan. Entonces deje su separador en Juan 1 porque vamos a estar regresando a Juan 1. Versículos 15 al 17. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan. De hecho, recién comenzamos. Esta es la 8ª predicación. La semana entrante, como les decía mi esposa, tenemos el 2º aniversario. Vamos a agradecer todos juntos. No se vaya temprano, quédese aquí, convivimos. Vamos a estar agradeciendo y adorando al Señor. Tenemos motivos de sobra. El primero, el más importante, de hecho el único, el que resalta es el que haya muerto en nuestro lugar, que resucitó para salvarnos, para justificarnos, dice la Escritura. Pero por si fuera poco, todavía nos permite cumplir un año más como iglesia cristiana de sana doctrina. Dice la Biblia en Juan 1 del 15 al 17, 3 versículos vamos a ver el día de hoy. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias nuevamente. Humildemente, Espíritu Santo, te rogamos que tomes esta palabra que tú mismo inspiraste y que llegue a lo más profundo de nuestro ser. Que sea transformando nuestra manera de pensar, renovando nuestro entendimiento y por consecuencia cambiando nuestras vidas. Tu palabra es la única que tiene esa capacidad, pues es una palabra viva y eficaz. Creemos firmemente que no regresa a ti vacía, que siempre cumple el cometido por el cual la envías, Señor. Y hoy te rogamos que nuestro corazón sea esa tierra fértil, esa tierra donde cae la semilla, que es tu palabra y da fruto, que es una vida a la altura de Jesucristo, al 100%. Siempre humildemente te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Estamos escudriñando el Evangelio del discípulo amado. Vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y le dije, ya vimos en algunas palabras, cuando sea necesario iremos desglosando hasta palabra por palabra. En los primeros 14 versículos que llevamos hasta el momento, el apóstol Juan enseña grandes y poderosas verdades para la iglesia universal. Comienza hablando de que Jesucristo es el Verbo de Dios. El Verbo es la palabra, la mente, el pensamiento mismo de Dios revelado en la persona de Jesucristo y plasmado en la Escritura. Por eso es que le decía, es tan importante leer la Biblia, trascendental. Un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano que no tiene intimidad con Cristo. Este libro lo escribió, lo inspiró el Espíritu Santo y es la persona de Jesucristo. Estás teniendo relación con Cristo cuando lo lees, cuando lo escudriñas, cuando lo haces tuyo. El Verbo, el apóstol Juan nos dice que es el creador y sustentador del universo entero. Después nos habla de Juan el Bautista, cómo lleva una vida cristocéntrica. El rechazo de los judíos al Mesías, dice a lo suyo vino. Este es un modismo, un hebraísmo, en el cual habla que vino algo que le pertenece. El mundo le pertenece a Cristo, por supuesto que sí, Él lo creó. A lo suyo vino, pero ¿qué dice después? Los suyos, los judíos, no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Y se acuerda que le dije, tenga mucho cuidado con que le pase eso, de que esté esperando algo mejor. En primer lugar, ellos volteaban al pasado y decían, cuando estaba David, cuando estaba Salomón, éramos una potencia. Ellos esperaban un Mesías que los levantara como potencia. Y entonces es que ellos rechazan al Mesías Salvador, pues esperaban un Mesías Rey. Después nos habla en el versículo 14 de la gloriosa y maravillosa encarnación del Verbo, la segunda persona de la Trinidad divina. Dios en todo su esplendor toma forma de un ser humano
para salvarnos del pecado. Por eso le decía que cuando usted entiende la encarnación, cuando usted hace suya la encarnación, no queda más que ser agradecido de todo corazón al Señor. En los versículos 15 y 16, el apóstol Juan, en el 15, nuevamente nos habla de su homónimo, Juan el Bautista. En el versículo 15, cuando dice, Juan dio testimonio de él, que Juan, si le quiere poner ahí en su Biblia, entre paréntesis, el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. ¿Cuándo? Cuando Juan el Bautista se paraba y predicaba que se arrepintieran, que se bautizaran. Ya hablamos de Juan el Bautista más a detalle en las semanas pasadas. Ya hablamos de la forma en que se negaba a sí mismo para dar paso a los deseos de Dios. Hablamos del mensaje de arrepentimiento que predicó antes de la llegada del Mesías al pueblo de Israel. Va a haber veces, ya no nos vamos a meter en la vida de Juan el Bautista, que vamos a tocar temas. Obviamente el apóstol Juan escribe su evangelio. Va a haber veces que volvamos, que nada más toquemos en referencia. Si usted quiere saber más de Juan el Bautista, puede escuchar la predicación, escudriñar aquí mismo en la escritura, las predicaciones pasadas. Si no, ahorita nos llevaríamos otros 40 minutos más de lo debido. Entonces, Juan el Bautista, ya vimos su vida cristocéntrica. Juan el Bautista, en el versículo 15, utiliza una frase, dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es una alusión más a la eternidad y por lo tanto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Después, Juan el apóstol, en el versículo 16, ahora el que está hablando es Juan el apóstol, no Juan el Bautista. Esto sobre todo se ve en el griego. Yo no sé griego, obviamente, pero gracias a Dios tenemos muchas herramientas ya para poder descifrar, para poder desentrañar todo lo que viene. Escudriñar es la palabra correcta. Ya el que habla en el versículo 16 es, el apóstol Juan. El apóstol Juan dice en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Para explicar este versículo, él añade la siguiente frase, para que podamos explicar este versículo, que es lo que nos vamos a adentrar el día de hoy. Titulamos esta predicación Gracia sobre Gracia, el Evangelio de Juan 8, Gracia sobre Gracia. Es necesario ver la frase completa. En el versículo 17 dice, igual el apóstol Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿A qué se refiere con esto Juan, el apóstol? ¿Qué significa que la ley fue dada por Moisés? ¿Qué tiene que ver aquí la ley? ¿Por qué nos dice que la gracia y la verdad son por medio de Jesucristo? Gracia sobre gracia, ¿a qué hace alusión? Y sobre todo, y es donde vamos a terminar el día de hoy, ¿cómo podemos tomar de la plenitud de Cristo? Porque dice, de su plenitud tomamos todos y tomamos gracia sobre gracia. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que vamos a entender a continuación por medio de escudriñar las Sagradas Escrituras. En primer lugar, lo que tenemos que entender es lo que es la ley. ¿Qué es la ley y su contraposición con la gracia para dimensionar correctamente la frase del apóstol Juan? La ley viene de un vocablo hebreo que es Torah. Torah significa ley, dirección, instrucción. La ley son las reglas, las normas, los estatutos de las cosas que las pone la única autoridad, las dicta la única autoridad divina, son invariables y son constantes. La ley de Dios no ha cambiado, no ha sido abrogada, no ha sido quitada. La ley la puso el Señor, es constante, es invariable y nos dice cómo se han de hacer las cosas. Para los hebreos, acuérdese, la Biblia se escribió con pensamiento semita, hebreo. La ley mosaica, la ley de Dios es una unidad. Vaya a Santiago 2:8 para que entienda esto que le estoy diciendo. ¿Y por qué es una unidad? Santiago 2:8 nos dice, quien quebranta un mandamiento, quebranta toda la ley. ¿Por qué? Señor, pero yo no adulteré, yo no tuve fornicación, yo no maté a nadie, yo no hice nada malo, yo únicamente decía una que otra mentirita. ¿Qué crees? Para Dios es como si yo hubiera roto
toda la ley, toda. Ahora, a eso se le llama pecar. ¿Se acuerdan que vimos que es pecado infracción de la ley? Infringir la ley. A eso se le llama pecado. Hay unos pecados que tienen consecuencias más pequeñas, hay pecados que tienen consecuencias más grandes. Si la consecuencia de tu pecado, mentir, fue decir, dile que no tengo dinero y empiezas a tener situaciones, bueno, a que si la consecuencia de tu pecado, les decía una vez, una persona decía, Señor, ¿por qué me castigas con SIDA? ¿Por qué te llegó el SIDA de repente? No, es que yo en mi vida pasada andaba con una y con otra. No te castigó con SIDA. La consecuencia de tu pecado fue que te transmitieron esta enfermedad venérea, no que te castigó el Señor con SIDA. Cada pecado tiene su consecuencia, dependiendo si es grande o es pequeño. Pero delante de Dios, si tú quebrantas un mandamiento, quebrantas toda la ley. Santiago 2:8 nos dice, si en verdad cumplen la ley conforme a la Escritura. ¿Dónde estoy? ¿Perdón? Perdón, es el 10, versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en cuantos, en un punto, se hace culpable de todos los puntos. ¿Por qué es esto así? Porque la ley nos muestra el carácter justo y santo de Dios. La ley es un espejo donde tú ves cómo es Dios. Cuando dice no robarás, no adulterarás, todos los mandamientos, de hecho son 613 mitzvot en el hebreo, nos muestran a Dios tan santo y justo como Él es. Cuando tú quebrantas un solo mandamiento, estás yendo en contra del carácter justo y santo de Dios. Por eso da igual que quebrantes uno a que quebrantes todos. Delante de Dios eres transgresor de toda la ley. Violar un mandamiento equivale a violar los 613 mandamientos juntos. Muchos se preguntarán, nosotros como gentiles, ¿qué es un gentil? Aquel que no es judío, que no nació de nacionalidad judía, ¿nos apegamos a la ley de Moisés? La respuesta la encontramos en el libro de Hechos capítulo 15, no vaya, apunte nada más ahí, Hechos 15, lo lee en su casa, se llama el Concilio de Jerusalén, o se titula ese capítulo, muchas Biblias lo ponen el Concilio de Jerusalén. Pablo llega a Jerusalén, tiene un concilio con los demás apóstoles, fue el primer concilio de la iglesia, porque había muchos judaizantes que llegaban a las iglesias y decían, estos que son gentiles, que son griegos, partos, medas, elamitas, ya quieren ser cristianos, pero los cristianos venimos de Jesús el Mesías, te tienes que circuncidar, ya no tienes que comer carne de puerco, ya tienes que guardar el sábado, y querían poner la ley sobre los hombros de los gentiles. Se hace un concilio, llegan los apóstoles, llega también Bernabé y Pablo, exponen el tema y llegan a una conclusión. 4 cosas se deben de guardar de la ley. No idolatría, que no idolatres en ningún punto a nada ni a nadie. No fornicación, y se refiere a ningún pecado de índole sexual. No comer sangre, para los que van al tianguis y ven la rellena, la moronga, como la conozcas, y le pican su cebollita, y le pican los chiles estos serranos, y le dan vueltecita, y todavía hasta ponen a tostar las tortillitas, y te dan el taquito, y dice, órale, güero, pruébelo. Apenas no tiene mucho que fuimos al tianguis y nos decían así, le digo, gracias, bien que sabe, porque me dice el Señor, dice, yo respeto todas las religiones, si no quiere, no le doy. Le dije, se ve que ya alguien ya le ha dicho a este señor en el tianguis, porque yo todavía ni le decía nada, yo nada más le dije, no, gracias. Uy. La Biblia dice que no comamos sangre, ¿sí sabía? ¿Por qué no comer sangre? Porque la vida del ser humano está, de los animales, está ¿en dónde? En la sangre. ¿Tú degollas a alguien que pierda toda su sangre y sigue vivo? No. La sangre es vida, el único que da o quita la vida es el Señor. Por eso Dios dice, no coman sangre. Ahora nos conviene a nosotros, ¿sabía que la sangre es dificilísima de digerir? Que cuando tú comes rellena o moronga, bueno, yo sé que tiene años que no lo haces, pero ¿a poco no andabas toda la tarde?
Acedo, le dicen, repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? No importa que tengas buena digestión, la sangre es muy pesada para el ser humano, para el cuerpo. Y el cuarto mandamiento que le da el Señor, que da el concilio en Jerusalén, es no comer ahogado. ¿A qué se refiere ahogado? Que si tú vas en la calle y ves un animal muerto, en este caso aquí verías perros o gatos, pero allá puedes ver una vaca, una oveja, no puedes decir, ¡ay, ya se murió! De hecho, ¿qué pasa cuando se mueren de causas naturales? Se inflan porque la sangre se empieza a descomponer en su cuerpo y se inflan. Si tú comes de esa carne, estás comiendo muerte, de hecho, porque también hace mucho daño al ser humano. No la podemos digerir. Los animales carroñeros son los que comen ese tipo de carne, pero nosotros no somos carroñeros. Si esto es así, ¿qué tiene que ver con nosotros la ley? Si únicamente deberíamos de cumplir 4 puntos, dirán algunos. En el Sermón del Monte, Jesús en Mateo capítulo 5 y adelante, modeló un esquema de vida con normas y preceptos morales muchos más altos que la ley de Moisés. Nosotros como seguidores de Cristo, lo mínimo que debemos de hacer es vivir a la altura de lo que la ley de Cristo nos pide. Vaya a Gálatas 6:2. Y le voy a explicar lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte, nadie toma selfies, nadie se toma selfies aquí, un pastor. Una escoba, pásenme una escoba. Una escoba. Ya se va, pastor. Híjole, a ver cómo son. Gálatas 6:2, vamos a leerlo. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan ¿qué? La ley de Cristo. Cristo nos vino a dar una ley, por así decirlo. No vino a abrogar la ley anterior, la que sea, sino a darnos, a cumplir, a dar la esencia de la ley. Moisés le da la ley, Dios le da la ley a Moisés. Y entonces Moisés lo que hace, por así decir, es: aquí está la vara. Pásenle por aquí, tienes que brincar, esta es la ley, bríncale por aquí. Cuando dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, Jesús llega y les dice, oyeron que Moisés les dijo, no adulterarás, pero yo les digo, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Qué hizo Jesús? Subió la vara. Si no podías pasarla por aquí, estabas. Ahora el Señor dice, acá. ¿Te imaginas? Dices, no, Señor, en lugar de que la bajaras todavía, no, ¿cómo le voy a hacer? Jesús, lee Mateo capítulo 5, 6 y 7, es el llamado Sermón del Monte. Jesús les dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ¿qué? Amarás a tus enemigos. Gálatas 6:2, lo acabamos de leer, dice, la ley de Cristo. Cristo no vino a darnos una nueva ley, vino a complementar, a darle la esencia a la ley y nos mostró que la vara que había dejado el Señor con Moisés solamente era el primer paso, que realmente el estándar moral de Dios es mucho más alto de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Podríamos pensar entonces, no, pues entonces ya no voy a vivir, mejor me regreso a la ley mosaica, o mejor aún, no cumplo ningún pacto, ni cristiano ni judío, y ya me libro de la ley. Sin embargo, nada nos libra de la ley, pues aún los hombres incrédulos tienen que estar bajo la ley de Dios. Vaya a Romanos 2. Y muchos ya aquí están, entonces ¿para qué? Muchos ya estuvieran, dame viada, Señor, de pasar. Romanos 2:14 y después nos brincamos del 26 al 28. Alguien mándeme por WhatsApp, acuérdeme por favor corregir la cita de Santiago 2:10, porque luego la subo así y se me olvida y ya de repente ahí me comentan, esa cita no es, caray, no, pues es que me equivoqué. Nada más les pongo, era para ver si estabas atento, pero qué bueno que sí. Romanos 2:14. Muchos pensarán, si el Señor, Moisés puso la vara aquí, y el Señor todavía nos puso la vara más alta, pues ¿sabes qué? Ni una ni otra, ni judío ni cristiano, mejor me voy, ni aún así. Aunque no seas creyente, tienes que estar sujeto a la ley. Romanos 2:14 nos dice la Biblia, porque cuando los gentiles, o sea nosotros que no somos judíos de nacimiento, que no tienen ley, que no nos dieron la Torá, y hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos aunque no tengan ley, son ley
para sí mismos. Tu conciencia te grita. Si tú quieres, aunque tú no le enseñes a un niño los 10 mandamientos y su conciencia te va a gritar tarde o temprano que mentir, que robar, que hacer ciertas cosas no es correcto. A lo mejor ahora que eres cristiano se incrementa, no a lo mejor, quiero creer que se incrementa el Espíritu Santo gritándote, pero aunque no eras cristiano. Versículos 26 al 28 dice: Si pues el incircunciso, el que no es judío ni cristiano, guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Traduciendo, al apóstol Pablo está diciendo: aún los que dicen que no son creyentes, ni judíos ni cristianos, tienen ley y viven bajo la ley de Dios. Quieras o no, vives bajo la ley de Dios, pues Dios es el soberano del universo y Él puso las leyes que se han de cumplir. La semana pasada vimos una gran verdad. Cuando somos llamados a los pies de Cristo es cuando abrimos los ojos al pecado. La justicia y la ley de Dios nos hacen ver nuestra condición. Como Pedro el apóstol cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Es lo mejor que nos puede pasar. Cristo, que es la verdad, o lleno de verdad, dice el apóstol Juan, hace eso en nuestras vidas. Cuando eres llamado a los pies de Cristo, la ley y la justicia ponen tu mirada ahora sí en el Señor y contempla su santidad tal cual es. Es por eso que los cristianos muchas veces hemos pasado por situaciones que caemos y volvemos a caer y desobedecemos la ley de Cristo. Esto no es nada nuevo, todos lo hacemos. Aún el mismo apóstol Pablo pasó por una situación parecida. Esa nueva ley de hacer las cosas correctas y perfectas para el Señor, a muchos, lejos de ser una bendición, se convierte en una carga. Quiero que me vea y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. No está escrito en la Biblia ninguna de lo que le voy a decir a continuación, pero todos desde que somos cristianos o nos lo han dicho o lo traemos en la mente y en el corazón. Cosas como: no fumes, no bailes, no tomes, ya no digas groserías, ya no alburees, ya no escuches música del mundo, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, ya no hagas aquello. Todos los que somos cristianos, tarde o temprano llega el momento, quiero creer que está pasando o que usted tiene eso en su corazón, porque si usted se dice cristiano y dice: ¿a poco no podía hacer nada de eso? Mira, qué buena onda, me estoy enterando el día de hoy. Entonces, quiero decirle: no, nosotros los cristianos tenemos un estándar moral muy distinto por Cristo en nosotros. Tantas cosas que nos autoimponemos por ley, que muchas veces quisiéramos gritar como el apóstol Pablo en Romanos 7:24, no vaya, al final vamos a ir ahí: miserable de mí. Ser cristiano es harto difícil, y hasta decimos harto. Es que yo quisiera ser un buen cristiano y hacer las cosas bien. Ahora sí voy a ser buen cristiano. Qué difícil es no fumar. ¿Se acuerda que lo vimos hace unas semanas? Qué gran diferencia entre llegar a la fiesta de fin de año y decir que échate una: no puedo, soy cristiano. No, gracias. Salud, el otro. Son las 3 respuestas. No, gracias. Con una sonrisa porque Cristo está en ti. El no puedo, soy cristiano. El pues, salud. Entonces ya el tercero, ya ese sí, ya son los que estamos perdidos. ¿Por qué Dios da entonces la ley? ¿Para qué sirve la ley? Primero, vaya a Romanos 2:13. Todo esto es necesario para contraponer la gracia, para que usted se dé cuenta de lo que es la gracia de Dios, el estándar moral de Dios. Y como esos no, hay muchos otros no pornografía, no groserías, no llegar, no, o sea, los cristianos nos cargamos de tantas leyes y nos enfocamos tanto en cumplir las leyes
Romanos 2:13, ¿para qué Dios nos da la ley entonces? Si Dios está viendo que somos de naturaleza pecaminosa. Él mismo dice en Romanos 3, 8, 9 y 10, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no pueden. Sepulcro abierto es su garganta, veneno de áspid sale de su lengua. No podemos hacer las cosas conforme a la ley. No podíamos pasar cuando la vara estaba en la cintura. Todavía nos dice que tenemos que pasar cuando la vara está más arriba de la cabeza. ¿Para qué dio Dios la ley? Para que te calles la boca, para que tú no te gloríes y digas, yo puedo ser bueno por mí mismo. Porque cuando te ponen en un espejo lo que Dios te pide y tú ves que no puedes hacerlo, te dejas de vanagloriar. Deja por completo fuera la autojustificación. Romanos 2:13, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién puede hacer la ley por sí mismo? Nadie. Aquel que diga, yo cumplo toda la ley, ¿seguro que nunca has mentido, que ya no mientes? ¿Seguro que no dices que no haces? ¿Seguro? ¿De verdad? El segundo motivo nos muestra el pecado. Romanos 7:7. El primero fue para cerrar nuestra boca, para que ningún ser humano diga, yo me justifique solito. Por eso Pablo después escribe en Efesios 2, 8 y 9, no por obras, para que nadie se gloríe, siempre es por gracia. Romanos 7:7 nos dice que la ley nos muestra el pecado. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se acuerdan que les dije, qué pasa cuando te dan una nueva ley? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Romperla. ¿Qué es lo primero que promueve en tu corazón? Romperla. Tú no sabrías lo que es el pecado si no tuvieras lo que es la ley, para ver el carácter justo y santo de Dios, para saber qué es lo contrario. El tercer motivo, para mostrar nuestra incapacidad de cumplir la ley. La ley nos muestra que nosotros no podemos lavarnos de nuestro pecado y no podemos cumplir todos los preceptos que en ella hay. Romanos 7, 19 al 23, dice la Escritura, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, yo espiritualmente me deleito en la ley de Dios. Yo sí quiero cumplir la ley de Dios, dice Pablo. Pero hay otra ley en mis miembros, mi carne se rebela contra la ley en mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Para qué nos sirve la ley? Para mostrarnos que somos incapaces de vivir justa y santamente delante de Dios. Lo que le decía ahorita es, nadie puede decir, yo sí vivo bien delante de Dios. Y el cuarto, y es el maravilloso propósito, el más glorioso, para llevarnos a Cristo. Gálatas 3, 24 y 25. Gálatas 3, 24 y 25. El Señor dio la ley y sabía que no la íbamos a poder cumplir. Pero entonces, ¿para qué nos la dio si sabía que no la íbamos a cumplir? Para que te calles la boca y no creas que tú eres bueno por ti mismo. Para que entiendas que necesitas de Cristo. Para que entiendas lo que es el pecado. Para que veas tu incapacidad. Y en ese momento reflexiones, voltees y digas, Señor, necesito a Jesucristo. Para eso Dios dio la ley. Gálatas 3, 24 y 25 dice la Escritura, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es el ayo? Es del griego paidagogos, es un guardián, un guía de niños. En la cultura helénica, ¿quiénes eran los helénicos? Cualquier cultura que fuera influenciada por los griegos se llamaba helénica. El paidagogos, el ayo, era un esclavo que se encargaba de llevar a los niños y a los jóvenes a la escuela. Él no les enseñaba letras ni matemáticas,
Él los llevaba a la escuela que aprendieran. La ley no te enseña a vivir delante de Dios. La ley te lleva a Cristo para que Cristo te haga vivir bien delante de Dios. Gálatas 3, 24 y 25 dice: de manera que la ley es nuestro paidagogos, es el que nos lleva a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no necesitamos ese ayo, esa ley para llevarnos a Cristo. Desde que el Señor dio los mandamientos por la vida de su siervo Moisés, la ley es el estándar del carácter justo y santo de Dios. La ley es la regla total de vida para los que somos de Dios, pero el gran problema para nosotros los seres humanos, como ya lo dijimos, es que no estamos capacitados para cumplir ni remotamente las exigencias de un Dios vivo. Cuando Dios da la ley desde el huerto del Edén, de hecho, pero más específicamente para el pueblo de Israel, ¿Dios sabía que iban a fallar y que iban a ser deportados a Babilonia? Sí. Entonces, ¿para qué dio la ley? Cuando Dios nos da las leyes a nosotros como cristianos, ¿sabe que las podemos cumplir? No, Él sabe que no las podemos cumplir. Por ese motivo es que Juan dice que en Jesucristo hallamos gracia sobre gracia. La primer gracia, por así llamarle, es que Cristo pagó por nuestros pecados, que su obra en la cruz del Calvario llevó el castigo de nuestra paz sin que nosotros fuéramos merecedores. Pero para hacerlo tenía un gran requisito: Él tenía que cumplir perfectamente toda la ley. Vaya a Mateo 5, 17. ¿Cuántos creen que Cristo murió en su lugar? ¿Sabe que para que Él fuera el sustituto perfecto, para que su sacrificio fuera aceptado delante de Dios, Él tenía que cumplir toda la ley? 5:17, Mateo 5:17. En Mateo 3, 14 y 15, no vaya, se lo voy a describir. Jesús llega con Juan el Bautista y le dice Juan el Bautista: oye, yo te debería de bautizar a mí, no tú a mí, no yo a ti. Y Jesús le dice: tranquilo, hazlo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Yo voy a cumplir toda la ley como si estuviera sujeto a la ley. En 2 Corintios 5:21, no vaya, la Biblia dice que el que no conoció pecado, el que jamás hizo pecado, el que jamás quebrantó la ley, por nosotros murió, se hizo pecado. Jesús mismo dice en Mateo 5:17, no piensen que vine a quitar la ley o los profetas, no vine para quitarlos. ¿Para qué vino? Para cumplirlos. La primer gracia, como le decía, es entre comillas, la gracia sobre gracia. Le vamos a llamar así no porque haya dos gracias o dos obras de gracia, nada más es para desmenuzar el texto. La primer gracia a la que se refiere el apóstol es que Jesucristo vivió perfectamente bajo la ley como ser humano. Jesús no desagradó jamás a Dios en nada. Así fue un sacrificio perfecto en nuestro lugar, justo y aceptable delante de Dios. La segunda gracia, o como la llama Juan, gracia sobre gracia, en nuestro idioma es algo así, por si fuera poco. O sea, no solamente murió en tu lugar y vivió una vida perfecta, por si fuera poco, Él da gracia sobre gracia. Es que Dios no quiere que hagas un esfuerzo por cumplir la ley. Dios quiere que descanses en Cristo. Y esto lo vimos 20 y tantas semanas, pero creo que es bueno que lo estemos retomando, porque mucha gente de repente la veo cansados ellos y no descansando en Cristo. La primer gracia es que Jesucristo vivió perfecto y murió por nosotros. La segunda gracia, por así llamarla, es que Dios no desea que te esfuerces en cumplir la ley. Dios quiere que descanses en Cristo. Los seres humanos seguimos sin poder cumplir la ley. No estamos ni estaremos capacitados de este lado de la eternidad para cumplir la ley. La carne es un lastre pesado que no nos va a dejar cumplir la ley nunca. Dios lo sabe. Por ese motivo no planeó que nosotros viviéramos justa, piadosa y santamente delante de Él. Lo que Dios tiene planeado es que Cristo lo haga por medio de nosotros. Ahora sí ve a Romanos 7:24.
Romanos 7:24. Dice, y 25, miserable de mí, el apóstol Pablo, entendiendo que no podía cumplir la ley, que por más que se esforzaba en vivir bien delante de Dios, en no fumar, en no tomar, en no enojarse, en no decir groserías, en tratar bien a su familia, por más ganas que le echaba, Pablo decía, soy un miserable, no puedo hacerlo. ¿Quién me librará de este cuerpo? Mi carne es la que no me deja. Mi alma, mi mente quieren agradar a Dios, pero mi carne no me deja. Versículo 25 dice, gracias a Dios, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es el que hace las cosas? Cristo a través de nosotros. Imagínense esta analogía que le voy a mostrar. Que yo llegara con alguien y me dijera, necesito 100 pesos para, no sé, para comer, porque mi familia está muy mal y no tiene para comer. Yo le dijera, sí, ten 100 pesos. Y que todavía le dijera, y ten 100 pesos para que me pagues los 100 pesos que me pediste. ¿Qué onda? O sea, ten 100 pesos que me estás pidiendo prestados. Y para que me pagues esos 100 pesos, ten otros 100 pesos. Es lo que hizo Dios. Dios dijo, ustedes no van a poder cumplir la ley, no quiero que la cumplen. Yo voy a mandar a mi hijo para que la cumpla y muera en su lugar, y después el mismo Hijo de Dios que cumplió la ley va a estar en ustedes para llevarlos a vivir bien delante de Dios. ¿Qué gloria tenemos nosotros en la vida cristiana? Ninguna. Por eso las 5 solas, dice la quinta sola, soli Deo gloria. Solamente Dios merece la gloria en la vida de un cristiano genuino. Denle un aplauso al Rey. Mucha gente en la iglesia se pregunta lo mismo que yo me pregunté mucho tiempo. ¿Por qué no puedo, por más que intento, vivir una vida cristiana al 100%? ¿Por qué se me hacía tan difícil vivir una vida cristiana? La respuesta ahora la comprendo, es porque simple y sencillamente nadie es capaz de vivir una vida cristiana por más que se esfuerce. Y entre más te esfuerzas, más probabilidad hay de que fracases. El intentarlo nos lleva a sentirnos frustrados y fracasados, porque la vida cristiana fue diseñada para que la viva Jesucristo solamente. Nosotros únicamente decimos, Señor, vívela a través de mí. Aún así, muchos cristianos continúan intentando vivir la vida cristiana por sus medios. ¿Por qué? Porque no conocen otra manera de hacerlo, porque en sus iglesias les enseñaron desde siempre, haz tu mejor esfuerzo. Josué 1:8 y 9, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes que Josué le dijo esa palabra al pueblo de Israel y no habían pasado ni 20 años cuando ya estaban pecando y prevaricando contra el Señor? Josué les dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué hicieron los israelitas? Le voy a echar hartas ganas, no me voy a casar con esas filisteas. ¿Qué provocó el esfuerzo? Que cayeran. Pero nos enseñan desde pequeños en la iglesia, tienes que esforzarte, échale ganas con Cristo. O lo haces tú o lo hace Él, pero no pueden hacerlo los dos, tiene que ser uno nada más. Porque encuentras satisfacción. Si yo le echo ganas, ¿sabes? Eso sí es el legalismo. Hay quien me dice legalista porque les digo, discúlpame, pero la interpretación correcta de ese texto no es esta. Es que eres legalista. Eso no es legalista, eso es tener una buena hermenéutica y una buena exegesis. Y así es como se interpreta la Biblia. Apenas vi una imagen, un paréntesis. Ana Méndez, la profeta Ana Méndez, porque es profeta la señora, pone una imagen donde ven que les digo que están Jesús y el diablo echando fuercitas. Y dice, y ponen en el cuerpo del diablo, ponen exegesis, hermenéutica, lógica, padres de la iglesia y todo. Y ponen en Jesús, yo me revelo. Y dicen, ¿qué prefieres tú? ¿Las herramientas del diablo que te llevan al humanismo? ¿O que Dios te hable por sí mismo? ¿Y sabes cuántos ponen? A mí que me hable el Señor. ¿Quieres que te hable el Señor?
Prepárate, estudia, abre la Biblia. Vamos a llegar a Juan 5:39. Algún día vamos a llegar, al paso que vamos, algún día vamos a llegar donde dice escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Vamos a llegar y vamos a ver lo que es escudriñar, que incluye exegesis, hermenéutica, interpretaciones verticales y horizontales. ¿Qué piensa la iglesia alrededor del mundo de esta interpretación? ¿Qué piensa la historia universal a través de toda la historia de esta interpretación? No nada más es, yo creo que dice eso. Mucha gente, le decía esto porque muchos encuentran satisfacción en su esfuerzo propio. Eso sí es legalismo, ese sí es el verdadero legalismo, el que dices, no, me cuesta mucho trabajo, pero ya no fumo para gloria de Dios. No es para la gloria de Dios, te costó el trabajo a ti, la gloria te la estás llevando tú. Eso es legalismo. Deja de ser legalista y dile, Señor, si tú quieres que fume, llévame a fumar. Si no quieres que fume, quita de mí ese deseo. Hoy en día huelo el humo del cigarro y hasta asco me da. Hace muchos años cuando iba a la universidad no era cristiano, fumaba, claro, no era yo cristiano, fumaba. Entonces, y yo hice mi mejor esfuerzo para dejar de hacerlo. Cuando entendí que es Cristo a través de mí, dejé de hacer mi esfuerzo y ahora hasta asco te da el oler el humo del cigarro. ¿Por qué la gente sigue esforzándose en la ley? Porque los motiva la culpa, porque entran en el ciclo de la miseria espiritual y dicen, la regué, me siento mal, ¿cómo es posible que fallé? Pero le voy a echar ganas, voy a salir adelante y vas a ver, Señor, que ahora sí voy a serte más que vencedor, y vuelves a levantarte y a caer y a levantarte y a caer. ¿O por qué? El último motivo que te puedo decir, porque no te sientes aceptado por Dios. Cuando ya entendimos que tu comportamiento no tiene nada que ver para que Dios te acepte, quiero decirte algo, Dios en la eternidad sabía todos tus pecados presentes, pasados y futuros, y aún así dijo, lo voy a elegir y voy a morir por él. ¿Tú crees que tu comportamiento tiene algo que ver para que Dios te abrace y te acepte? No tiene nada que ver. La primera gracia es el sacrificio de Cristo. La segunda gracia o la gracia sobre gracia, más específicamente hablando, es que Cristo vive su vida por medio de la nuestra. No es necesario que nosotros lo intentemos aparte de Él. Solo hay que descansar en Él, permanecer en una relación de amor con Él todo el tiempo. Cierre sus ojos, por favor. Esta parte es muy importante porque no se trata de que usted y yo nos cruzamos de brazos y no hacemos nada. Una sola cosa es necesaria, le dice Jesús a Marta, y María ha escogido la mejor parte, descansar a los pies de Cristo. Busca a Cristo. Cantábamos hace un momento, el apóstol Pablo les escribe a los Efesios en el capítulo 1, que sean abiertos, alumbrados los ojos de su entendimiento, que en todos lados veas a Cristo, en tus problemas ve a Cristo moldeando tu vida, en los gozos ve a Cristo, cuando sales con tu familia ve a Cristo cómo te provee para tener tiempo con tu familia, cuando vas al trabajo ve a Cristo y di gracias Señor, tengo un medio para sostener a mi familia, cuando estás en tu casa ya para acostarte a dormir, ve a Cristo y di gracias Cristo, porque estamos mi familia resguardados en un techo. Cuando tengas a un ser querido en enfermedad, di gracias Cristo, porque estoy aprendiendo a depender y a confiar de ti. Descansa, ve a Cristo en todo momento y en todo lugar. Eso es permanecer en Cristo. Juan utilizó la frase, de su plenitud tomamos todos. Con esto vamos a terminar. En palabras más fáciles de entender, Juan nos está diciendo, lo que Cristo hizo, vivir una vida perfecta en la ley, morir en tu lugar, lo puedes hacer tuyo, lo puedes tomar, y esto es solamente por medio de la fe. Otra de las 5 solas es sola fide, solamente por fe. Deja de esforzarte y cree. ¿Crees que Cristo vivió una vida perfecta? ¿Crees que murió por ti en la cruz? ¿Crees que Cristo puede y quiere vivir tu vida, manejarla Él y no tú? Si es así, has tomado de su plenitud entonces. Pero si tú tienes en duda estas cosas, por eso es que te esfuerzas y te cansas. Cuando Juan dice de su plenitud tomamos todos, está diciendo, con fe, creen que Cristo vivió, murió por ti y ahora va a vivir su vida a través de la tuya. Cierre sus ojos.
y tome solamente un momento para apropiarse por medio de la fe esta gran verdad. Gracia sobre gracia, de su plenitud, de lo que Él hizo, de lo que ya no tiene. La palabra plenitud viene del griego plero, que significa totalmente lleno, que no necesita más. Lo que Él hizo, su obra completa, no necesita nada más, no necesita tu esfuerzo, no necesita que le eches ganas, no necesita que te sacrifiques. Tú simplemente por medio de la fe toma lo que Jesús hizo en la cruz, toma su vida perfecta y de ahora en adelante por medio de la fe dile: Señor, vive tu vida a través de la mía. Yo solamente me voy a concentrar en una cosa, y es tener una relación de amor contigo, buscarte en las mañanas, buscarte a mediodía, buscarte en las noches, encontrarte en mi familia, en los problemas, en todos lados y en todo lugar. Voy a buscar tu mano poderosa, voy a buscar tu rostro ahí. Cuando tú empieces a hacer eso, te vas a dar cuenta de que vas a caer en cuenta que estás viviendo una vida cristiana victoriosa y ni trabajo te ha costado, porque no lo estás haciendo tú, lo va a estar haciendo Cristo a través de tu vida. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que esto sea una realidad de nuestras vidas, Señor. Hoy renunciamos a la autosuficiencia. Hoy renunciamos al querer hacerlo por nuestros propios medios y te decimos: enséñanos a descansar en ti. Tu ley, tu estándar moral es muy alto, Señor, no lo podríamos cumplir. ¿Quién podría ser capaz de amar a sus enemigos? ¿Quién podría ser capaz de amar a una persona que nos hace daño? Yo no puedo, Señor, pero cuando tú estás en mi vida y creces y obras a través de ella, voy a ser capaz de hacer eso y mucho más, porque no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Señor, llévame a cumplir tu perfecta ley, porque tú no has querido que vivamos sin ley. El estándar, el precepto moral sigue ahí, no ha sido abrogado, no ha sido quitado. Tú quieres que vivamos así, pero no nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Te rogamos, enséñanos a descansar en Cristo y cumplir así la perfecta ley del Señor. Gracias, Señor. Creemos en que Cristo vivió una vida perfecta. Creemos que Cristo murió en la cruz por nosotros y creemos que esa vida perfecta Él la va a vivir nuevamente a través de nuestras vidas. Cedemos el control de nuestra vida por completo, no más yo,